Está constituyendo un grupo que se llama Socialista Democrático, que plantea cambios a la Constitución, menos fondos a policías. Han establecido prácticamente el lineamiento claro de lo que ellos contemplan. ¿Tú crees que en ese elector hay conciencia de los peligros que estos grupos pueden representar al final del día? Porque a mí, yo no sé si a ti te pasa, cuando uno viene de un país dominado por el socialismo, por el comunismo, cuando a mí me dicen socialismo democrático, a mí me huele mal. Lo digo por mi experiencia personal. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo y si crees que en ese elector hay conciencia sobre lo que representa la democracia, la libertad, que son valores por los que muchos hemos llegado aquí, buscando eso, ¿no? Mira, me encanta esa pregunta y esa fue una de las razones principales por lo que yo decidí estudiar ciencias políticas y buscar un trabajo en la política, ¿no? Porque yo aprendí de que más del 60% de los jóvenes americanos no votarían por un socialista. Y esa cifra me impactó muchísimo. Y yo creo que lo principal es que no están, no saben bien lo que significa el socialismo o como el nuevo nombre este que le pusieron, porque en realidad para mí sigue siendo socialismo o comunismo, pero ahora le cambiaron el nombre para que la gente no, porque decimos tanto que el socialismo no funciona, el comunismo no funciona y tenemos países como Venezuela y Cuba para demostrar. Decidieron cambiar el nombre, adornarlo un poquito para que digan, bueno, no es socialismo, es comunismo, es esto, que puede ser un poquito mejor. No es lo mismo, pero en mi opinión, como dices tú, yo creo que sí, que es lo mismo, va a llegar a eso. Y yo creo que necesitamos personas como tú o como yo que han vivido esa experiencia, ¿no? Y hablar y educar a la comunidad. Mira, esto fue lo que nos pasó a nosotros. Pasa poco a poco. Tú sabes, eliges el candidato que no es y ponen leyes que empieza a poner al gobierno un poquito más grande, el gobierno empieza a coger más control y así poco a poco entonces vas perdiendo libertades aquí y allá y así es como ha pasado en Cuba, han pasado en Venezuela. Sí necesitamos hacer un trabajo un poquito mejor en educar a la población, tú sabes, hablar de nuestras experiencias y lo que ha pasado, ¿no? Y qué es lo que puede pasar si eso llega aquí a Estados Unidos. Pero fíjate, me voy, suelto a la región y me vengo a Estados Unidos. En Nueva York vemos el caso particularmente de Mamdani, que impulsa políticas como por ejemplo el congelamiento de los alquileres, que esto ha generado una situación terrible allí en esa ciudad. Otra cosa es el tema de los impuestos a las segundas viviendas, que incluso iniciaron un censo y registraron a viviendas por error. Y lo que muchos expertos indican es que va a haber un éxodo de riqueza, de producción en esta ciudad importante, porque estas políticas van en contra de esto, ¿no? Vemos el caso también de California, estados donde también se están registrando casos de fraude con fondos federales. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto existe la conciencia para entender, para ser crítico, para tomar un juicio de valor más allá de nuestra inmediatez y conocer cuál es el futuro que queremos para el país? Y yo creo que hay un desafío de cara a la elección de medio término, ¿no? Vemos cifras importantes, yo entiendo que particularmente las encuestas revelan que el conflicto en el Medio Oriente preocupa muchísimo al elector estadounidense, por supuesto, porque tiene un impacto en la economía inmediato, pero hay que pensar, digamos, en corto y mediano plazo, ¿no? Tomando en cuenta el auge de estos grupos mal llamados de socialismo democrático. Fíjate que un reportaje hoy de New York Times, y ya concluyo con esto, estaba revisando un resumen, dice que analiza cómo los socialdemócratas de América, así se llaman, intentan convertir la victoria de Zohran Mamdani en un modelo para ampliar su influencia dentro del Partido Demócrata. La organización, escucha esto, considera que el triunfo de Mamdani demostró que una campaña basada en voluntarios y propuestas económicas de izquierda puede derrotar al aparato tradicional demócrata. Desde junio, candidatos respaldados por este movimiento han ganado 5 primarias al Congreso en Nueva York, Filadelfia, Detroit y Denver. 2 de ellos vencieron a legisladores que llevaban años
en sus cargos. Otros aspirantes socialistas avanzan en contiendas municipales en Washington y Los Ángeles. Ellos no funcionan como un partido independiente, impulsan a sus candidatos principalmente a través de las primarias demócratas y su estrategia, concluyo con esto, es conquistar puestos locales y federales, construir una estructura nacional y mover al Partido Demócrata hacia propuestas como vivienda pública, transporte gratuito, fortalecimiento sindical y mayores impuestos para los ricos. Y esto no lo está diciendo Orián, ni lo está diciendo Heidi, es un reportaje que hoy presenta nada más y nada menos The New York Times. Frente a esta realidad, ¿crees que en este momento el desafío a corto plazo es mostrar esta realidad a ese elector para que entienda los dos modelos que están en juego? Sí, definitivamente. Demostrar, yo creo que es importante hacer ese, como yo digo en inglés, compare and contrast, ¿sabes? Tienes que comparar y ver las dos cosas y lo que significa, porque a veces sí, hablamos de todas estas cosas y que todo el mundo quiere ser igual y que todo el mundo, a veces lo que es la igualdad, de lo que se refieren cuando son los socialistas democráticos, todo el mundo va a ser igualmente pobre. Esa es la igualdad a lo que ellos se refieren, porque eso es lo que pasó en Cuba también. Hablaban de igualdad y todos tenemos que ser iguales y todo el mundo tiene que tener, contribuir lo mismo y tener los mismos accesos y tener, pagar los pobres y los ricos. Y entonces en realidad lo que termina pasando es que el pueblo sufre, el pueblo se empobrece y el gobierno se expande, se engrandece, lo controla todo y son los únicos ricos y Sí, afortunados en ese sistema. sí. Y yo creo que sí, que con tus ejemplos y seguir educando es lo mejor que podemos hacer. Bueno, Heidi, muchísimas gracias.